Hola jóvenes, ¿qué tal? Bueno, miren, esta semana nos toca abordar la forma negativa del tiempo gramatical del pasado simple. Como recordarán, la semana pasada estuvimos abordando la forma afirmativa y en esta ocasión, bueno, nos toca abordar la forma negativa, para lo cual, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos la forma negativa que nos indica la fórmula que está formada de la siguiente forma. Tenemos un pronombre personal. Como ustedes ya conocen, tenemos I, you, he, she, it, we y they. Estos pronombres personales, recuerden que podemos sustituirlos. Por ejemplo, si hablamos de he, podemos hablar de Pablo, de Luis, de Juan. Si hablamos de she, podemos hablar de Laura, de Marta, de María, etc. Si hablamos de they, pueden ser ellos o ellas. Y obviamente pueden estar también mezclados, por ejemplo, Luis, Marta y Pablo. O Luis y Pablo. Entonces, Pablo y Luis, o Pablo y Marta. Entonces, tenemos que estos pronombres personales también pueden sustituirse en una oración. Desde el pronombre personal, tenemos que está un auxiliar, que es el auxiliar del pasado simple. Y en este caso, el auxiliar de este tiempo es el did. Seguido del auxiliar, el not. Para lo cual podemos tener la forma completa que es el did not o podemos tener el didn't. Cualquiera de estas dos formas es correcta. Después del auxiliar y la negación, tenemos ahora el verbo, pero el verbo lo tenemos en su forma simple. Y el verbo en su forma simple, a diferencia de como lo vimos la semana pasada, que debe de ser en pasado, tenemos que es sleep, clean, buy, play, drink, study, swim, etc. Cualquiera de los verbos que vayamos a estar utilizando, pero ahora en esta forma negativa debemos utilizarlos en forma simple. Después tenemos un complemento, de tal forma que nuestra oración se convierte en pasado simple de acuerdo a nuestro auxiliar. ¿Sí? Nuestro auxiliar es el que juega un papel muy importante porque es el auxiliar del pasado simple. Y como ya tenemos aquí la forma negativa con el auxiliar, es por ello que ya el verbo no lo podemos poner en pasado, sino en su forma simple. Entonces, por ejemplo, si yo digo, I did not sleep in my house. Yo no dormí en mi casa. You did not clean my room. Tú no limpiaste mi habitación. He did not buy new shoes. Él no compró zapatos nuevos. She did not play baseball. Ella no jugó béisbol. It didn't or did not. It didn't drink water. No bebió agua. ¿Quién? Aquí acuérdense que estamos refiriendo a una cosa. Pero una cosa no puede ser una acción, entonces sería a un animal. Y nos vamos a referir a este pronombre que es el it. Y que pudiéramos sustituirlo por the dog, the cat, the bird, cualquier animal, ¿sale? Didn't drink water. No bebió agua. Tenemos we didn't study French. Nosotros no estudiamos francés. Y finalmente, they did not or didn't swim in the ocean. Ellos o ellas no nadaron en el océano. Entonces, pues aquí tenemos la fórmula que deben de seguir para formar una oración negativa.
Y podemos pasar a la siguiente diapositiva en la que tenemos la lista de verbos que ustedes van a tener para esta semana. Es la misma de la semana pasada, pero ahora los verbos se han acomodado de manera diferente. Lo que quiero explicar con esta tabla es que no olvidemos que tenemos verbos que se les denomina verbos regulares y verbos irregulares. ¿Cuáles son los verbos regulares? Bueno, pues los verbos regulares serían, a ver, permítanme porque aquí está. A ver, vamos. Los verbos regulares son estos que están en la primer columna, que cuando nosotros los ponemos en pasado, únicamente se les aumenta ed. A estos se les llaman verbos regulares, a los que nada más se les aumenta ed en pasado. Pero tenemos los verbos irregulares, que son los verbos que se encuentran en la segunda columna. Y que a cada uno de ustedes les tocó un verbo irregular. Estos verbos irregulares tenemos que aprenderlos pues de memoria, porque no hay una regla para decir cómo se van a escribir en pasado. Si se fijan, hay algunos que se escriben igual como read, read, como put, put, pero hay otros que cambian. Por ejemplo, give, gave, get, got, read, read, tell, told. Aquí se escribe igual en presente y en pasado. Estos verbos tenemos que aprenderlos y la idea es que ustedes los tengan en su lista de verbos a la que se supone que ustedes ya tradujeron la semana pasada. Entonces, chicos, necesitamos de estudiarla nuevamente, tener bien las traducciones de estos verbos, no nos equivoquemos. Y en la actividad de la presente semana, nada más les recuerdo que no podemos utilizar o hacer los mismos ejemplos que yo les he puesto aquí. Hay que utilizar ejemplos diferentes. Entonces, les agradezco su atención, jóvenes, y estamos en contacto. Gracias.